Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, iniciamos nuestra celebración de culto a Dios en Íntima Devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Esta es una transmisión simultánea por nuestro canal de YouTube, Facebook e Íntima Devoción Radio. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas iPhone y Android. Sean todos bienvenidos. Familia del Señor Jesús, muy buenos días, iglesia. Hoy nos disponemos una vez más a celebrar el culto al Señor como lo hemos venido haciendo durante los últimos meses en este tiempo de cuarentena, pero como lo hemos hecho durante todo el tiempo mientras nos encontramos en esta tierra como iglesia, como hijos de Dios. Voy a invitarte para que abras tu Biblia en el capítulo 8 de la Epístola a los Romanos. Epístola a los Romanos, capítulo 8, vamos a leer los primeros 5 versículos. Muy juiciosos ahí, van buscando en el Sagrado Libro, mientras yo saludo a la pastora en esta mañana también, quien me acompaña, porque todos en familia vamos a rendirle este culto al Señor. Pastora, muy buenos días, espero que te encuentres muy bien. Por favor, saluda a la iglesia y nos permites una palabra de bendición también para todos. Buenos días, pastor, y a todos los hermanos y todas las personas que nos están viendo. Me alegro de que puedan hoy estar con nosotros en la celebración de culto al Señor y vamos a celebrar la cena. Vamos a adorar y a glorificar el nombre del Señor, así que disponga su corazón, su mente y pongamos alegría para que hoy podamos recibir de la presencia del Señor. Muy bien, y vamos a tomar entonces esta porción de las Sagradas Escrituras y leo en el majestuoso nombre de Jesús el Señor. Dice el apóstol Pablo: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de él la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu, es decir, tú y yo, fijan la mente en los deseos del Espíritu. Es decir, estamos listos para atender los deseos del Espíritu Santo, que como bien ustedes lo saben, todo gira en torno a la santidad. Vamos a orar. Vamos a decirle al Señor que Él es el núcleo, que Él es el objeto central de nuestra adoración. El Señor vive y vive para siempre, que este culto lo estamos haciendo es en honor y honra para Él. Padre de la gloria, muchas gracias. Disponemos este tiempo, Señor, que tú mismo nos lo has regalado para hacer esta fiesta dominical para ti. Este es un encuentro familiar, un encuentro en el que la iglesia tuya, invocando tu nombre santo y asumiendo la posición de hijos, podemos decirte: Abba, Señor. Y donde hay un padre y están los hijos, entonces allí hay una familia, y esa familia es tu iglesia, que hoy se dispone a rendirte culto. Señor, recibe esta adoración, esta alabanza, las ofrendas y todo lo que hagamos a ti para honra y gloria de tu nombre. Recíbelo con agrado, te lo ruego, y acéptalo en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo. Amén
y amén y amén. Ahora vamos a gozarnos con este tiempo de alabanza y de adoración que viene enseguida. Disfrútalo y dispón tu espíritu. Despójate de todo lo que hay a tu alrededor en el sentido de estorbo y asume tu posición de un verdadero adorador en espíritu y en verdad para Cristo Jesús. El Señor es varón de guerra, el Señor es varón de guerra.
cazador de la peste del destructor. Con tus plumas me cubriré y debajo de tus alas viviré. Yo diré al Señor, esperanza mía y mi castillo, mi Dios en quien confiaré. Yo diré al Señor, esperanza mía y mi castillo, mi Dios en quien confiaré. Yo habito al abrigo del Omnipotente, yo moro bajo la sombra del Altísimo. Yo habito al abrigo del Omnipotente, yo moro bajo la sombra del Altísimo. Caerán a mi lado 1000 y a mi diestra caerán 10,000, mas a mí no llegarán, porque he puesto mi amor en él. Yo diré al Señor, esperanza mía y mi castillo, mi Dios en quien confiaré. Yo diré al Señor, esperanza mía y mi castillo, mi Dios en quien confiaré. Yo habito al abrigo del Omnipotente, yo moro bajo la sombra del Altísimo. Yo habito al abrigo del Omnipotente, yo moro bajo la sombra del Altísimo. Librarás del cazador de la peste del destructor. Con tus plumas me cubriré y debajo de tus alas viviré. Yo diré al Señor, esperanza mía y mi castillo, mi Dios en quien confiaré. Yo diré al Señor, esperanza mía y mi castillo, mi Dios en quien confiaré. Yo habito al abrigo
diestra caerán 10,000, mas a mí no llegará, porque he puesto mi amor en Él. Yo diré al Señor, esperanza mía y mi castillo, mi Dios en quien confiaré. Yo diré al Señor, esperanza mía y mi castillo, mi Dios en quien confiaré. Yo habito al abrigo del Omnipotente, yo moro bajo la sombra del Altísimo. Yo habito al abrigo del Omnipotente, moro bajo la sombra del Altísimo. Yo habito al abrigo del Omnipotente, yo moro bajo la sombra del Altísimo. Yo habito al abrigo del Omnipotente, yo moro bajo la sombra del Altísimo. Paciente esperé al Señor, a mí se inclinó y oyó mi clamor. El pozo de desesperación, del lodo del fango me hizo sacar. Sobre peña puso mis pies y mis pasos enderezó. Puso luego en mi boca nueva canción, alabanza a nuestro Dios. Señor, no retengas de mí tu grande bondad y tus misericordias, se gocen y se alegren en ti aquellos los que aman tu gran salvación. Mi ayuda, mi libertador, eres tú, Señor, seas enaltecido por siempre. Mi voz cantará alabanza a nuestro Dios.
Señor. A mí se inclinó y oyó mi clamor, el pozo de desesperación. El lodo del fango me hizo sacar, sobre peña puso mis pies y mis pasos enderezó. Puso luego en mi boca nueva canción, alabanza a nuestro Dios. Señor, no retengas de mí, oh no, tu grande bondad y tus misericordias se gocen y se alegren en ti. Aquellos los que aman tu gran salvación, mi ayuda, mi libertador, eres tú, Señor, seas enaltecido por siempre. Mi voz cantará alabanza a nuestro Dios. Sobre peña puso mis pies y mis pasos enderezó. Puso luego en mi boca nueva canción, alabanza a nuestro Dios. Mi ayuda, mi libertador, eres tú, Señor, seas enaltecido por siempre. Mi voz cantará alabanza a nuestro Dios, alabanza a nuestro Dios, alabanza a nuestro Dios. Bueno, después de habernos gozado en espíritu y en verdad, qué hermosa alabanza, Marlene, la que hemos elevado y al Señor. ¿Te has gozado o no? Sí, mucho, pastor. Esperamos que la iglesia también, Marlene, ¿cierto? Sí, claro. Ahora nos disponemos a este tiempo muy solemne también, que es el tiempo de presentarle las ofrendas al Señor, dedicarlas a Él y permitirnos agradarle a Él en todo y que Él se agrade de estas ofrendas. Marlene, por favor, eleva tu oración dándole gracias al Señor Jesús por la provisión que a cada instante nos está otorgando. Amado Padre Celestial, en esta mañana nos presentamos delante de ti como una ofrenda agradable, Señor, para adorarte, para glorificarte. Pero también, Señor, traemos nuestras ofrendas voluntarias, Señor, en acción de gracias y como una ofrenda mecida. Así que, Padre, multiplíquelas y bendícenos, Señor. Rogamos, Señor, que bendigas cada familia en esta mañana y damos gracias por aquellos que dan, Señor, con alegría sus ofrendas. Hoy te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, que sean bendecidos. Amén y amén. Amén, amén y amén. Bueno, llegó el tiempo de la predicación de la palabra del Señor. Este es un tiempo glorioso en el que vamos a ser edificados con este precioso mensaje que seguramente el Espíritu Santo le ha regalado al pastor Junior. Así que deleítalo, degústalo, escúchalo de buena gana, porque es la palabra del Señor. Este es el tiempo de adorar a Dios. Este es un momento muy feliz. Vamos a escuchar su voz. Mi corazón está dispuesto. Ven, Señor, y háblame.
Amén. Los dejo en la grata compañía de nuestro pastor, el reverendo Nicolás Ocampo Jr. En el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, este precioso evangelista nos narra lo siguiente a partir del versículo 13. Dice él: Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Él está haciendo una pregunta en relación a qué piensan los demás en relación a él mismo. Y ellos le respondieron lo siguiente: Señor, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. Así que el Señor ahora a sus más cercanos les va a hacer la siguiente pregunta: ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Ante esto el Señor le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Oremos un momento al Señor. Señor, te damos gracias esta mañana por permitirnos acercarnos a las Sagradas Escrituras y por permitirnos ver la verdad de tu palabra. Hoy te pedimos que abras el entendimiento de todos los que escuchan, para que viendo en tu palabra tu verdad, puedan saber cómo comportarse en este mundo mientras regresas. Te adoramos, mi Padre Celestial, en el precioso, dulce y santo nombre de Jesús el Señor, y por el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. La verdadera iglesia del Señor. Me gustaría durante algunos días compartir con usted este tema. Hoy veremos la primera parte. Y muchos podrían decir que hay muchas iglesias, pero la verdad es que el Señor habla de la iglesia como una unidad de la cual Él se apropia. En estos textos que acabamos de leer, el Señor Jesús en el versículo 18 dice: y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Observe eso, mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Entonces, cuando estaba pensando en esta enseñanza, recordé una historia. Hay una persona cercana a la familia de mi mamá que, por su condición agrodescendiente, su condición campesina y su no mucha preparación académica, hace algunos años vivió la siguiente situación. Ella, esta mujer, trabajaba para un hombre que le había abierto las puertas de su finca. Ella hacía un trabajo excelente, de tal forma que el hombre le había dado en un primer momento 40 pesos por su trabajo. Estoy hablando de hace muchos años atrás, 40 pesos. Sin embargo, cuando ese hombre vio el buen trabajo que ella hacía, quiso pagarle más, así que pensó en darle 80 pesos. Así que fue y le propuso a la mujer: mira, de hoy en adelante no te voy a pagar 40 pesos, sino que te voy a pagar 80. La mujer se puso furiosa. Ella no quería 80 pesos. Y no es porque ella creyera que su trabajo no costaba eso, sino porque ella creía que 40 pesos eran más que 80 pesos. Así que le dijo al hombre: ¿usted no ve que 40 son más que 80? Cualquier persona que pueda dimensionar esto en términos de dinero sabrá que inclusive aritméticamente nunca serán más 40 que 80. ¿Qué sería lo que ella estaba pensando? Nunca tuve explicación de eso, pero se me ocurrió pensar. Tal vez el hombre quería pagarle los 80 con una moneda de 50, una de 20 y una de 10, lo cual sumaba 3 monedas. Y tal vez ella estaba acostumbrada a recibir sus 40 pesos con 4 monedas de 10. Tal vez ella creía que por ser 4 monedas era superior a 3 monedas que sumaban 80. De nuevo, desconozco por qué dijo ella eso. Sin embargo, pensaba en lo siguiente: ¿qué pasaría si un profesional en economía hoy día nos dijera que 40 son más que 80?
Eso no tiene ninguna lógica. Así que al pensar en este sermón, quise hacerlo primero para glorificar el precioso nombre de Jesús el Señor. Y lo segundo, porque usted como iglesia del Señor debe ser una iglesia profesional, que crea y crezca en lo que verdaderamente dice la palabra de Dios. Porque muchas veces hay cristianos que no tienen ni idea lo que es la verdadera doctrina. Hay personas no cristianas que dicen seguir una religión y creen que están en la verdad, y cuando les expresas la verdad bíblica dicen que tú estás equivocado. La mayoría de personas que están en nuestro contexto y que hacen parte de la religión tradicional romana, cuando tú les hablas el mensaje del Evangelio, ellos piensan que tú estás equivocado y que ellos tienen la razón. ¿Por qué pasa esto? Porque ellos no tienen el suficiente conocimiento e ignoran la verdad, y así como la mujer de la historia que te conté, ellos creen que 40 es más que 80. Pero deseo que usted que escucha este mensaje pueda abrir su entendimiento, y por eso voy a hablar de la verdadera iglesia del Señor. Y eso va a significar que debemos entender que hay una verdadera iglesia y hay una falsa iglesia. Para poder entender quién es la verdadera iglesia del Señor, me gustaría decirle que la Biblia, que es la palabra de Dios, nos habla que Dios ha hecho 2 pactos con 2 pueblos, que en últimas, al final de los tiempos, serán un solo pueblo bajo un nuevo y mejor pacto. Es decir, 2 pueblos con los que Dios ha hecho pacto. El primero es el pueblo de Israel y el segundo es la iglesia del Señor Jesús. Para entender esto, se hace necesario definir quién es Israel y quién es la iglesia. Y por eso quiero compartirle lo siguiente. Israel está formado por los descendientes naturales de Abraham, Isaac y Jacob, a quien Dios le cambió el nombre por Israel. Israel es un pueblo natural. Hoy en día se conocen porque hacen parte de ese grupo religioso que sigue el judaísmo y que además tienen una descendencia natural de estos 3 patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Cuando hablamos de Israel, tenemos que seguir esa línea conductual, ya que Abraham tuvo otro hijo, en realidad otros. Hay uno principal, Ismael. Pero de esa línea genealógica viene gran parte del mundo árabe. Ese mundo árabe no es Israel. La Biblia indica que ese Israel con el que Dios ha hecho un pacto fue conformado en primer lugar por Abraham, por su hijo Isaac, que era hijo con su esposa Sara, y por Jacob, nieto de Abraham e hijo de Isaac. Pero también la Biblia nos dice que hay otra asamblea o grupo que es la iglesia. Y esta está formada por los individuos regenerados de manera sobrenatural por la obra del Espíritu Santo, sin distingo de raza, color, lengua, pueblo o nación. La iglesia del Señor hoy está en todos los lugares del mundo. Tiene personas que hablan diferentes idiomas, tienen diferente color de piel, costumbres diferentes. Tienen idiomas diferentes. De hecho, uno de los retos de la iglesia hoy día es poder llegar a cada lengua con la palabra del Señor. La Biblia nos indica que estos pactos de los que les estoy hablando con estos 2 pueblos fueron ratificados por Dios. Por ejemplo, el pacto de Dios con Israel es descrito en la palabra del Señor en el primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 15 y siguientes, donde dice: Él, Dios, se acuerda siempre de su pacto, de la palabra que dio a 1000 generaciones, del pacto que hizo con Abraham y del juramento que le hizo a Isaac, que confirmó como estatuto para Jacob, como pacto eterno para Israel. ¿Y cuál fue ese pacto? A ti te daré la tierra de Canaán como la herencia que te corresponde. Este mismo texto lo puedes encontrar en el Salmo 105, versículos 9 al 11, y nuevamente aparecen estos versículos.
También en Jeremías capítulo 31, versículo 35, la palabra del Señor nos va a decir que ese pacto Dios lo ha ratificado, es eterno y está vigente. Porque lastimosamente en una época de la historia se levantó una doctrina llamada la doctrina de la sustitución, en la cual varios hombres que participaron en la Reforma Protestante dijeron cosas como que Israel ya no es el pueblo de Dios, ha sido sustituido por la iglesia. Sin embargo, no podemos tener miedo a decir que Dios ha hecho un pacto con dos pueblos, y por eso hoy lo estoy diciendo claramente. Algunas veces creemos que Dios es incapaz de hacer tal cosa y que Él se rige solo por una unidad absoluta de sus cosas. En relación a esto, Dios es soberano y Él puede hacer lo que crea que es lo correcto y lo hace. Entonces en Jeremías capítulo 31, versículo 35 y siguientes, se nos va a afirmar lo que Dios mismo ha dicho. Así dice el Señor, cuyo nombre es el Señor Todopoderoso, quien estableció, miren esto, el sol para alumbrar el día y la luna y las estrellas para alumbrar la noche, y agita el mar para que rujan sus olas. Si alguna vez fallaran estas leyes, ¿cuáles? Las del sol, la luna y las estrellas. Si alguna vez fallaran estas leyes, afirma el Señor, entonces la descendencia de Israel ya nunca más sería mi nación especial. Así dice el Señor, si se pudieran medir los cielos en lo alto y en lo bajo explorar los cimientos de la tierra, entonces yo rechazaría a la descendencia de Israel por todo lo que ha hecho, afirma el Señor. En este pasaje, Dios dice que mientras los cielos no se puedan medir, ni los cimientos de la tierra se puedan explorar, Él no desechará a la nación de Israel ni invalidará su pacto. Lo que Dios está diciendo es que Israel es su pueblo eternamente y jamás lo desechará. Quiero que entienda esto. Dios tiene el poder de abolir las leyes de la naturaleza y aún de eliminar a su pueblo. Pero la Biblia nos está indicando por medio del profeta Jeremías que Dios ha declarado que no hará ninguna de estas cosas, ni va a abolir las leyes de la naturaleza, ni va a rechazar o eliminar a su pueblo Israel. Esta no es una predicción, es una promesa que Dios le ha hecho a Israel su pueblo, por medio de Abraham, por medio de Isaac y por medio de Jacob. De esta manera Dios expresa que así como no abolirá las leyes de la naturaleza, tampoco rechazará a Israel. Entienda esto, nada de eso sucederá. Pero le dije que hay otro pueblo que es un pueblo de pacto, y me refiero a la iglesia del Señor. Con esta iglesia o con este pueblo, el pacto del Señor también hizo una iglesia. En Mateo capítulo 16, versículo 18, que ya lo acabamos de leer, el evangelista nos dice que el Señor Jesús dijo, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. También el evangelista Lucas nos dijo cómo es ese pacto. En el capítulo 22, versículo 20, cuando se está celebrando la cena del Señor, el Señor Jesús hizo esta declaración. Versículo 20. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Esto tiene mucha tela para cortar y es un tema muy profundo. Pero para el tema de hoy, quiero quedarme acá para que entendamos lo siguiente. Hay dos pueblos de pacto, Israel y la iglesia. También es importante decir que el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos deja claro lo siguiente. En Gálatas capítulo 3, versículos 6 y siguientes, él escribe, Dios aceptó a Abraham porque él confió en Dios. Sepan entonces que los verdaderos descendientes de Abraham son todos los que confían en Dios. Desde mucho antes, la Biblia decía que Dios también iba a aceptar a los que no son judíos siempre y cuando pusieran su confianza en Jesucristo. Por eso Dios le dio a Abraham esta buena noticia. Gracias a ti bendeciré a todas las naciones. Entonces, cuando termine todo este tiempo, aunque hay dos pueblos de pacto, se ratificará aquel que el Señor Jesús llamó el nuevo pacto en mi sangre. ¿Qué va a pasar?
que la iglesia no tendrá que irse al judaísmo, sino que los judíos serán incorporados a la iglesia. Y esto que acabo de decir parece sonar muy contrario, pero quiero que recuerde esto. Ese nuevo pacto hace que los no judíos podamos ser parte del pueblo de Dios porque hemos puesto la fe en el Dios de Abraham y ese Dios se llama Jesucristo. Esto que acabamos de decir nos deja claro que la iglesia del Señor Jesús está formada por los individuos regenerados de manera sobrenatural por la obra del Espíritu Santo. Pero muchos se preguntarán, ¿y qué significará eso de ser regenerados? Significa que hemos aceptado al Señor Jesús como único Salvador y como el Dios verdadero que nos ha llamado a su reino y que aceptamos y vivimos en obediencia a su palabra. Cualquier persona que diga conocer al Señor Jesús, pero no vive en obediencia a su palabra, esa persona no hace parte del reino de Dios. En 1 Corintios, el apóstol Pablo en el capítulo 12, versículo 13 dice: por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios, está hablando del Espíritu Santo, puede maldecir a Jesús. Ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Esto nos indica que alguien es iglesia del Señor no por tradición familiar, no por costumbre religiosa, no por seguir una corriente del pensamiento, sino porque ha aceptado al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 17, el apóstol Pablo va a decir algo que es verdaderamente escalofriante, verdadero y que no puede ser discutido. Él dijo: porque el Señor, hablando del Señor Jesús, y el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, son uno mismo. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Entonces, una vez más podemos decir que la iglesia está conformada por todos aquellos que han sido regenerados por el Espíritu Santo porque aceptaron, confesaron y viven teniendo a Jesús como Señor. Sin embargo, y ante tantas religiones e iglesias, ante tanta información que nos habla hoy de cómo la falsa religión romana está diciéndole a la gente que va a beatificar a un jovencito porque fue encontrado después de 14 años con un cuerpo que no se ha corrompido, o cómo nos están diciendo ahora que van a subir a los altares a beatificar y a santificar a un hombre que fue conocido en Venezuela como un médico muy importante y al cual la gente le rinde ritos en toda América hispanohablante como José Gregorio Hernández. Deberíamos preguntarnos, ¿y entonces cuál es la verdadera iglesia? ¿Se ha preguntado usted esto? Algunas veces vamos por la calle de nuestra ciudad o por las calles y vemos iglesia tal, templos que parecen más castillos, otros que parecen de garaje y que algunas veces la gente los trata displicentemente. No, esa es una iglesia de garaje, pero que tal vez están ignorando que en esa iglesia que es de garaje, diferente a esa que parece un castillo, puede estar el Espíritu de Dios. ¿Cuál es la verdadera iglesia? Y aunque desglosaremos esto con algunas respuestas durante algunas semanas, es importante que digamos que la iglesia verdadera es aquella donde está el Espíritu Santo. Pero además hay que decir que el Espíritu Santo está donde se honra la palabra de Dios. Hay un orden para esto. ¿Cuál es una iglesia verdadera? Aquella donde está la presencia del Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Allí donde se honra la palabra de Dios. El Señor Jesús fue quien afirmó esto. En San Juan capítulo 14, 23, el evangelista dice que el Señor le contestó lo siguiente a alguien que viene hablando con él: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. Observe esto, el Señor Jesús dijo: el que me ama, este es el Señor, este es un individuo. El que me ama obedecerá mi palabra. Y el Señor Jesús dice: y mi Padre lo amará, y vendremos a hacer nuestra vivienda en él. ¿De quién está hablando? Del Espíritu Santo, del Espíritu del Señor en nosotros. Pero también el Señor Jesús dijo: el que no me ama no obedece mis palabras. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Entonces, ¿cuál es la iglesia verdadera? Hoy quisiera responder a esta pregunta con dos
asuntos importantes que nos ayudará a visualizar cuando estamos hablando con gente que ha sido verdaderamente regenerada e inclusive cuando institucionalmente podemos reconocer a un grupo de personas o asamblea como iglesia verdadera. Lo primero que debo decir es que la iglesia verdadera es la que proclama al Señor Jesús como único y suficiente Salvador. Te lo repito, ¿cuál es la iglesia verdadera? 1. La que proclama al Señor Jesús como único y suficiente Salvador. En Romanos capítulo 1, versículos 1 y siguientes, el apóstol Pablo dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios. La palabra evangelio ha sido traducida como buenas nuevas, pero algunas veces no nos detenemos a pensar en eso. Evangelio significa que hay un mensaje agradable, inspirador, pero sobre todo que tiene esperanza en sí mismo. Eso es lo que significa evangelio. Y sigue diciendo él: apartado para anunciar el evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Este evangelio, y atención a esto, habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David. Y este es el meollo del asunto. Evangelio de Dios significa que el centro del mensaje, el todo del mensaje, el objetivo del mensaje es hablar acerca de Jesucristo el Señor. Aquí el versículo 3 dice, este evangelio habla de su Hijo, pero mire lo que dice el versículo 4 para que nos quede claro quién es el Hijo de Dios. Pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Y Pablo, para que no quede duda, va a decir quién es. Él es Jesucristo nuestro Señor. Algunas veces la gente escucha mensajes que contienen un texto bíblico y creen que ese es el evangelio. Y usted debe saber, eso no es verdad. No todo mensaje, no todo sermón, no toda reflexión que contenga un texto bíblico está expresando en realidad el evangelio verdadero. Porque la predicación del evangelio, como ya dije, tiene como un objetivo claro, inviolable, invariable, hablar acerca de Jesucristo el Señor. Si un sermón, si una corriente religiosa, si una doctrina no tiene como centro a Jesucristo el Señor, ese no es el evangelio verdadero. Por eso es que a diferencia de las religiones paganas, nuestra predicación siempre está puesta en anunciar a Jesucristo el Señor, su obra, su mover, la esperanza que tenemos en Él, el regreso de Él por segunda vez. No podemos inspirarnos ni siquiera en creer que las Sagradas Escrituras contienen material para hacer que usted y yo seamos mejores personas o seamos elevados de una manera en la que nos convirtamos en el centro del mensaje. Tampoco podemos creer que este evangelio tiene como objetivo hacer que otros seres humanos sean puestos en un nivel tan alto que lleguen al punto de ser glorificados como si fueran Dios. El evangelio de los profetas, como lo dice el apóstol Pablo, y el evangelio apostólico, como lo dice él en este texto, tiene un fin, y es expresar lo que Dios ha hecho por medio de su Hijo Jesucristo. Así que el todo es el Señor Jesucristo. Las religiones paganas han traído falsas doctrinas en las cuales se le da mayor potestad y mayor poder, por ejemplo, a María. Y eso es algo de lo que hablaremos en los siguientes días. Por supuesto que María fue virgen cuando concibió del Espíritu Santo. Por supuesto que ella halló el favor del Señor. Por supuesto que será llamada bienaventurada también por la forma como Dios la ha escogido. Por supuesto que el ángel declaró cuando vino a anunciarle que quedaría en embarazo que ella había hallado el favor del Señor. Pero también es claro que ella fue una mujer pecadora. Puede ser que no tanto como usted o como yo. Puede ser que no en el mismo ámbito que usted y yo. Y aquí debo marcar la diferencia porque cuando estoy diciendo que ella es pecadora, yo no quiero invitarle a que usted piense que ella hacía las mismas cosas que usted ha hecho. Pero
sí cometía pecados por su naturaleza pecaminosa. Tanto así que cuando ella habla del Señor Jesús, su Hijo, va a decir mi Señor y mi Salvador. Ella lo reconoció a Él como su Salvador, pero en algunas semanas más adelante hablaremos de esto. Así que tampoco se busca exaltar en el Evangelio a los hombres. No se trata ni de un papa al cual se le llama vicario de Cristo. No faltaba más. El único vicario de Cristo es el Espíritu Santo de Dios que está en la iglesia del Señor. Dios jamás nombró al apóstol Pedro como papa. Jamás nombró a ningún ser humano como representante ante Él. La Biblia es clara en decir que hay un solo representante ante el Padre Celestial y es Jesucristo el Señor. También hablaremos de esto más adelante. Entonces, ¿cuál es el verdadero evangelio? Repito, ¿y cuál es la verdadera iglesia? La que proclama al Señor Jesús como único y suficiente Salvador. En segundo lugar, la verdadera iglesia es aquella que no practica la idolatría y que no practica el culto a los muertos. Se lo repito, la verdadera iglesia es aquella que, 1, proclama al Señor Jesús como único y suficiente Salvador. Y 2, la que no practica la idolatría y el culto a los muertos. La idolatría puede definirse como la expresión de culto otorgada a un espíritu demoníaco que se oculta en una imagen, estatua, fotografía, ya sea de algún individuo humano que esté vivo o muerto, o de alguna noción o figura que se ha incubado en el pensamiento. Puede ser un animal o puede ser, como dice el apóstol Pablo, toda clase de seres que están tanto en el cielo como en la tierra. Eso es idolatría. Cuando hablo del culto a los muertos, estoy haciendo referencia al culto a los antepasados que involucra creencias y prácticas religiosas que consisten en oraciones y ofrendas a los espíritus de parientes muertos. El culto a los antepasados se encuentra en muchas culturas de todo el mundo. De hecho, las oraciones y ofrendas se hacen porque se cree que los espíritus de los antepasados viven en el mundo natural y por lo tanto son capaces de influir en los futuros y la suerte de los parientes vivos. También se cree que los espíritus de los antepasados actúan como mediadores entre los vivos y el Creador. Por ejemplo, cuando la gente que no conoce a Dios y dice conocerlo bajo un esquema de religión, pierde a un familiar, dice cosas como estas: bueno, ya tenemos un angelito en el cielo. ¡Qué cosa tan equivocada! Eso hace que la gente empiece a idolatrar y a hacer culto a sus antepasados de una manera equivocada. ¿Se ha dado cuenta que algunas veces usted va a hogares donde está la fotografía del papá o de la mamá y se les alumbra con una velita porque, entre otras cosas, se les hace oraciones para que ellos intervengan en la vida de las personas? La muerte no fue el único criterio para ser venerado como un antepasado. Las falsas religiones dicen que la persona debe haber vivido una vida moral con gran distinción social con el fin de alcanzar ese estatus. Se cree que los ancestros influyen en la vida de las generaciones posteriores, bendiciéndolas o maldiciéndolas. En esencia, se les otorga a los familiares una posición como si ellos actuaran como dioses. Así que hacerles oraciones, ofrecerles regalos y ofrendas, se hace para apaciguarlos y ganar su favor. En la historia se ha encontrado evidencia del culto a los antepasados en sitios del Medio Oriente como en Jericó, historia que data por ejemplo del siglo VIII a.C., en el cual la gente iba y presentaba altares o hacía altares en memoria a sus muertos y luego les ofrecía ofrendas e inclusive dejaban escritas oraciones donde se les pedía su favor. También este culto a los muertos existió en antiguas culturas como las griegas y las romanas. El culto a los antepasados ha tenido su mayor influencia en las religiones chinas y africanas y se encuentra en las religiones japonesas e indígenas americanas, donde se conoce mejor como la reverencia al antepasado.
Pero sin duda alguna, es evidente que el mayor santoral o catálogo de individuos a los que se les otorga poderes milagrosos y divinos está en la Iglesia Católica Romana, donde hasta el 2019 había más de 10.000 santos y beatos. Personas que otros, los vivos, escogen dependiendo el día en que nacieron o el gusto por los supuestos milagros que esas deidades, entre comillas, hacen. El argumento para rendir culto a los muertos y convertirlos en dioses o ídolos es que, según la Iglesia Católica, oramos con los santos y no con ellos. ¡Qué cosa tan rara! ¿Sabe por qué la Iglesia Católica le dice a la gente que puede prenderle una velita, hacerle una misa o inclusive hacerle rezos a una supuesta deidad que termina siendo un ídolo? Porque ellos dicen que no es que le estén orando a los santos o a ese santo, sino que están invocando a ese santo a que ore con ellos. ¡Qué cosa tan falsa! ¿Alguna vez usted le ha pedido a alguien que ore por usted cuando la está pasando mal? Por supuesto que sí. A mí constantemente la gente me dice, pastor, ¿puedes orar por mí? Y te pregunto, ¿por qué decidiste preguntarle a esa persona o decirle que orara por ti? Los católicos romanos dicen que así como puedes buscar a una persona viva para que ore por ti, también es posible que elijas a alguien en quien pudieras confiar o alguien que entendiera tu problema o alguien cercano a Dios, y que esas son razones por las cuales se le pueden pedir a los santos que oren por nosotros en tiempos de problemas. Y aunque esta respuesta suena aparentemente lógica y hasta bonita, preguntémonos, ¿qué dice la Biblia acerca del culto a los antepasados o a los muertos? En primer lugar, la Biblia nos dice que los espíritus de los muertos van al paraíso o seno de Abraham o al infierno y que no permanecen en el mundo natural. Por favor, tenga claro esto. Cuando su familiar murió, esa persona ya no está en el mundo natural. Esa persona ha trascendido a un mundo sobrenatural. Esa persona ya no tiene intervención en el mundo natural. El Señor Jesús fue quien dijo esto. En el Santo Evangelio según San Lucas capítulo 16 versículos 19 y siguientes, Él dice: había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo, atención a esto, y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico, y observe que aquí ya no dice que se lo llevaron los ángeles. El Señor Jesús dice, y lo sepultaron. Ahora, el Señor Jesús nos va a decir qué pasa en el más allá. Es decir, en otra dimensión fuera de este mundo natural. Versículo 23. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí, manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que durante toda tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal, pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Además de eso, atención, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes. Es decir, hay un abismo entre el lugar donde se llama el paraíso o seno de Abraham y el infierno. Y aunque hay una visual, el Padre Abraham dice que hay un gran abismo entre ellos y dice, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Es decir, hay una frontera que es inquebrantable. Él respondió: entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó: ya tienen a Moisés y a los profetas, es decir, las sagradas escrituras, que les hagan caso a ellos. Y el rico contesta: no les harán caso, padre Abraham. En cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirían.
Y Abraham le contestó: si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, es decir, a las sagradas escrituras, tampoco se convencerán aunque alguien se levante de entre los muertos. Esto nos indica que después de morir es imposible que haya un traslado en ese ambiente espiritual o que haya una devolución al ambiente natural. Es imposible pasar del infierno al paraíso y es imposible pasar del paraíso al infierno. Observe que todavía no se nos habla del cielo, pero además es imposible que haya penetración o retorno a la dimensión natural. Observe que la primera pretensión del rico después de muerto cuando está en el infierno es que Lázaro se traslade desde el seno de Abraham hasta el infierno, y se le dijo: es imposible. Entonces vuélvelo al seno o al mundo natural, y le dijeron: es imposible. Job, en el capítulo 7, versículo 9 y 10 de su libro dice: así como las nubes se disipan y se desvanecen, los que mueren ya no volverán. Se han ido de su hogar para siempre y jamás volverán a verlos. Algunos dicen que recibieron una visita de un pariente o familiar que murió. Otros dicen que en un sueño les habló. Y quiero que sepa algo: es imposible que un muerto retorne a este mundo natural. Entonces la gente dirá: pero es que yo soñé y hablé con él y me dijo que en el más allá está muy bien. Pues quiero que sepa, esto es producto de la capacidad de la mente para razonar, desear, pensar, imaginar. Pero la verdad es que los muertos no pueden comunicarse con los vivos y los vivos no pueden comunicarse con los muertos. Así que cuando la gente quiere hacer una misa por el muerto, un rezo por el muerto, está perdiendo el tiempo, no hay comunicación. Job sigue diciendo en el capítulo 14, versículo 14, si el hombre muere, ya no vuelve a la vida. Y lo que está tratando de decir es, después que una persona muere, no puede volver al mundo natural. Cuando nuestros parientes mueren, es equivocado escribirles o hablarles como si ellos pudieran escuchar o leer. Esto se convierte en un culto en el que creemos que ellos pueden estar en el mundo natural. Con regularidad veo a la gente escribiendo en sus redes sociales: oh querida abuela, te sigo amando, que te vaya muy bien en tu viaje. No puede leerlo, pero lo que sí está haciendo es que está haciendo un rezo o una oración y está esto implicando algo que desagrada a Dios. El apóstol que escribe la carta a los hebreos dice que después de morir no hay intervención en el ambiente natural, sino que hay una expectativa del juicio. Para la iglesia, el juicio es en el tribunal de Cristo. Para los demás es en el gran trono blanco. Luego hablamos de esto. Pero mire lo que dice el capítulo 9, versículo 27. Dice: y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. Observe que después de la muerte no hay acciones a realizar, no hay penetración en el mundo natural. Lo único que queda después de morir es el juicio. En relación con este juicio a los muertos, dice la palabra de Dios en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11. Luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. Y miren esto: el mar devolvió sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. ¿Qué indica esto? Que antes de eso no podían intervenir haciendo otra cosa. Luego dice: la muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Querida iglesia, usted que es la iglesia verdadera, entienda esto. No hay un papel de intervención en el mundo natural por parte de los muertos, por mucho que los amemos. No es cierto que se convierten en ángeles que nos ayudan o favorecen.
Job vuelve y dice en el capítulo 14, versículo 20 y siguientes: Señor, nos haces desaparecer, nos quitas la vida y luego nos mandas a la tumba. Si más tarde a nuestros hijos se les honra o se les humilla, nosotros ya no lo sabremos. Solo sentiremos en carne propia nuestro dolor y sufrimiento. Por favor, la creencia de que los espíritus siguen residiendo en la tierra después de la muerte e influyen en las vidas de otros no es bíblica. En segundo lugar, en ninguna parte de la Biblia se nos dice que los muertos actúan como intermediarios entre Dios y el hombre. Sí se nos dice que a Jesucristo se le dio esta función. Él nació, vivió una vida sin pecado, fue crucificado por nuestros pecados, sepultado en una tumba, resucitado por Dios, visto por una multitud de testigos, ascendió al cielo y se encuentra ahora a la diestra del Padre Celestial, donde intercede por aquellos que hemos puesto nuestra fe y confianza en Él. Algunos dicen que así como pedimos en oración al Señor Jesucristo, podemos pedirle a cualquier otro porque está en la misma condición, pero ahí es donde está la diferencia. Jesucristo sí murió, pero Él ya resucitó. Los demás, por muy santos que hayan sido, están muertos y no han resucitado. En Hechos capítulo 26, versículo 2. Dice la palabra de Dios: pero Dios me ha ayudado hasta hoy y así me mantengo firme testificando a grandes y pequeños. No he dicho sino lo que los profetas y Moisés ya dijeron que sucedería, que el Cristo padecería y que siendo el primero en resucitar, proclamaría la luz a su propio pueblo y a los gentiles. El apóstol Pedro dice en su primera carta, capítulo 1, versículo 3, alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada, inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Entonces estos hombres de Dios han declarado algo: el Señor Jesús sí murió y sí resucitó. Esa es la diferencia. Además, el Señor Jesús resucitó, pero también está reinando. En Hebreos capítulo 4, versículo 14 y siguiente se nos dice: por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más le necesitemos. ¿Qué está haciendo el Señor Jesús desde el trono donde está sentado? Pablo nos responde escribiéndole a Timoteo en el capítulo 2, versículos 5 y 6. Pues hay un solo Dios y un solo mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarle la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. Necesitas orar, necesitas pedir, necesitas la salvación de Dios, pues quiero que sepas, en el cielo hay un hombre llamado Jesús y Él está allí para interceder por nosotros. Pero atención, cualquiera que se desvíe de esa verdad creyendo que puede ser ayudado por otros seres, entonces ya no está confiando y no es parte de la iglesia verdadera, porque Pablo dice: este es el mensaje que Dios le dio al mundo. ¿Qué? Que nuestro ayudador, nuestra esperanza, la manifestación de la gracia, aquella certeza con la que nos podemos acercar a Él, se encuentra en Jesús el Señor. En Hebreos capítulo 9, versículo 15, se nos habla de Jesús y se nos dice: por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida ahora que Él ha muerto, para librarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. En el capítulo 12, versículo 24 se nos dice: ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente, y también a la sangre rociada que habla de perdón en lugar de clamar por venganza como la sangre de Abel. Hermanos, querido usted que me escucha, hay un solo mediador entre Dios y el hombre, y ese es el Hijo de Dios, que se llama Jesucristo. Solo Jesucristo puede llenar ese papel. Así que
Usted no tiene por qué estar buscando en otro lugar lo que no se le ha perdido. Por el contrario, la iglesia verdadera no se deja engañar haciéndose idólatra porque el cuerpo de alguien no se descompuso o porque se dice que se le puede rezar a alguien que hace milagros. Escúcheme, la iglesia verdadera está convencida en la resurrección de Jesucristo y por ello abandona la idolatría. Escribiéndole a los tesalonicenses en su primera carta, el apóstol Pablo le dice a los hermanos que están allí en el capítulo 1, versículo 9, porque todos hablan de lo bien que ustedes nos recibieron y cuentan cómo ustedes dejaron de adorar ídolos para adorar y servir al Dios vivo y verdadero. Ellos saben que ustedes esperan que Jesucristo regrese del cielo. Dios hizo que Él resucitara para salvarnos del castigo que Él dará a los pecadores en el día del juicio. Queridos hermanos, Satanás siempre ha tratado de suplantar a Dios y él utiliza mentiras acerca de la adoración a otros dioses e incluso a los antepasados para tratar de apartar a la gente de la verdad bíblica, de la verdad de la existencia de Dios y de la santidad de la palabra de Dios. El culto a los antepasados, el culto a los ídolos está mal porque va en contra de las advertencias específicas de Dios sobre tal forma de culto y porque además quienes se inventaron esto son demonios que buscan meterle a la gente que crea que se puede reemplazar a Jesucristo como el mediador divino entre Dios y la humanidad. Por favor, usted no se deje engañar. Y observe si usted está en una iglesia verdadera o si está en una iglesia falsa. Si está en una iglesia verdadera, por favor afírmese ahí. Y si usted está en la iglesia falsa, le suplico, tome el sagrado libro que es la Biblia, busque la verdad y después de un tiempo de lectura, usted se dará cuenta qué es lo que Dios ha dicho en su palabra. Padre Celestial, a esta hora yo te ruego que tu palabra vaya por muchos lugares del mundo y que muchas personas la crean lo que hemos predicado y se vuelvan a ti por una razón. Tú estás buscando a tu pueblo, el que elegiste para ser tu pueblo santo. Te ruego que bendigas a tu iglesia, Señor, y que esta mañana al tomar la cena todos entendamos que ahora hacemos parte de la iglesia verdadera. A ti, mi Padre Celestial, en el nombre de Jesús el Señor, y por el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a tomar la cena del Señor. Quiero invitar a nuestro pastor para que venga y ministre este tiempo. Bueno, pastor, después de tan especial palabra en la que realmente nos permites o nos has permitido entender cuál es el propósito eterno de Dios, haciéndonos también la claridad y la precisión acerca de las características de la verdadera iglesia del Señor, yo creo que es menester que hoy con mucha solemnidad, ahora sí, con mucha mayor solemnidad, celebremos la cena del Señor. Además, pastor, creo que es muy importante decir que al predicar el Evangelio hay de nuestro lado una buena intención en amor. Y aunque algunas veces el mensaje no guste, eso no quita la esencia de amor con que lo estamos predicando, claro. Porque si deseáramos el bienestar de ustedes solo para esta tierra, qué desgracia sería esta predicación. Pero si les hablamos acerca de lo que ocurrirá en la eternidad y entonces cómo asumirlo acá, estaremos cumpliendo el plan del Señor. La gente normalmente dice que no podemos pretender no ofender a la gente cuando la gente todo el tiempo ha estado ofendiendo a Dios. Y eso es cierto, pero es que para eso es el mensaje de la palabra del Señor, para hablar la verdad, y lo hacemos en amor. Y por eso hemos llegado a este momento tan especial en el cual queremos compartir con ustedes a la distancia lo que significa verdaderamente el que Cristo Jesús haya muerto y resucitado por nosotros. No, pastor, y además, gloria a Dios, como lo he predicado en otras ocasiones, y esta palabra se la repito nuevamente, con mucho cariño, con mucho amor fraternal. Es mejor que ustedes se salven un poco enojados con nosotros,
por la palabra que les predicamos, que es palabra clara y contundente, y no que de pronto se condenen porque los estamos engañando, dándoles mensajes que solamente les traen, como lo acaba de decir el pastor, placer para este mundo. Al ministrar la cena del Señor tomo esta escritura que está en el capítulo 8 de la epístola a los Romanos, del versículo 18 al 21, que dice: de hecho, dice el apóstol Pablo, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda firme la esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Hacia allá es donde vamos, hacia esa meta. Este es parte del propósito eterno de Dios. Vamos a tomar la cena en esta mañana, tiempo glorioso, tiempo en el que gozamos de la presencia del Señor. Pastor, si oras, por favor. Señor, te damos tantas gracias por permitirnos tomar una cena más en la que nos invitas a tu mesa, en la que nos invitas una vez más Aleluya. a ser parte de los que disfrutan este nuevo pacto en tu sangre. Te damos gracias porque tuviste a bien ir hasta la cruz del Calvario en obediencia reverente, y has tenido a bien hacer que tu evangelio llegue a nosotros para hacernos tu pueblo. Sí. Te adoramos, Señor, por tu cruz. Te adoramos Gracias, por tu resurrección. Gracias. Te adoramos porque eres nuestro Dios. Gracias. Alabado sea por todos los siglos tu nombre, adorado y reconocido. A ti, Padre Celestial, en el nombre de Jesús el Señor y por el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Recordando el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, te ruego un favor. De una manera muy reflexiva, también recuerda a las personas que están sufriendo quebrantos de salud y que están en un hospital, especialmente a nuestros hermanos de la fe. Toma el pan y el vino en honor al Señor Jesús. En honor a ti, Señor Jesús. A ustedes les deseamos paz y bienestar. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, no solamente fortalezca tu espíritu para honrar al Señor, sino que desarme tu mente para no ir a traicionarlo. Sé fiel hasta la muerte, porque te espera una preciosa corona de la vida que de sus propias manos vendrá, te entregará el mismo Señor Jesús. Un abracito para todos. Deleítense en el Señor, que les concederá los anhelos de su corazón. Chao, Les chao. amamos. Dios les bendiga, les amamos. Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, hemos transmitido la celebración de culto a Dios en Íntima Devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android y síguenos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter como Íntima Devoción. Hasta pronto.